Segunda Samuel, capítulo 9. Y vamos a ponernos en pie para leer el capítulo entero, versículo 1 al versículo 13. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 13. Y dice así la santa palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Podemos sentarnos. Existen sin número de títulos que podrían ser dados a este sermón o a este capítulo que será el propósito de este sermón. Exponer el capítulo 9. No lo expondremos en toda su profundidad, pero trataremos de extraer el tema principal, la meta principal del texto. Y varios títulos podrían ser dados. Uno de ellos podría ser: el perro que come a la mesa del rey. O, para ser más textuales, el perro muerto, lisiado, que come a la mesa del rey. Hermanos,
Puedes poner Mefiboset por tu nombre. O puedes poner perro por tu nombre. Y este es el Evangelio, hermanos. Creo que como iglesia en Querétaro, su mayor necesidad es el Evangelio. Yo sé que algunos quizá que están aquí quieren que vayamos a algunos puntos teológicos y discutamos algunos temas teológicos y hablemos de teología, pero creo que la necesidad de esta iglesia es el Evangelio una vez más. Este texto ilustra de una manera rica, de una manera gloriosa el Evangelio. Este texto ilustra de una manera perfecta la reacción de un verdadero convertido. Este texto ilustra la verdadera bendición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando dos hombres camino a Emaús son sorprendidos por el Señor resucitado, por el Señor Jesucristo, ellos se encontraban ignorantes acerca del Evangelio y escucha cómo dice el texto. El Señor Jesucristo entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Más adelante dice, y les dijo Jesucristo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, debes saber algo. Cuando llegamos a 2 de Samuel, capítulo 9, tenemos más que un ejemplo de buena moral. Sí, vemos aquí que debemos ser como David, uno que guarda el pacto, que debemos ser uno como Mefiboset, uno que es agradecido, que debemos ser uno como David, que hace misericordia, pero el texto va más allá que unas simples y preciosas características morales. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento habla acerca de Él. El Antiguo Testamento ilustra su sacrificio. El Antiguo Testamento habla de su obra. Y este texto es una ilustración clara de ello. Espero que tan solo haber tenido la lectura pudieras encontrar riquezas del Evangelio aquí. Según las palabras de nuestro Señor, la ley, los profetas y los salmos hablan de Él. Y los profetas, según la división hebrea, engloba Samuel y todos los demás libros fuera de la ley. Así que, hermano, te encuentras ante el Evangelio en 2 Samuel, capítulo 9. ¿Y para quién es el Evangelio? ¿Por qué hablar una vez más del Evangelio? Sí, amigo, que no te has arrepentido, es para ti. Este texto ilustra el Evangelio, explica cuál es tu verdadera condición ante Dios.
¿Cuál es la obra del Señor? Si es para ti, espero que prestes atención, y si crees que ya no alcanzarás misericordia de parte de Dios, escucha y está atento de quienes han alcanzado misericordia. Pero, amados hermanos, el Evangelio es para ti. El Evangelio es para ti. Pablo nos lleva a esa conclusión cuando explica que el amor de Cristo lo constriñe, el amor de Cristo lo empuja, el amor de Cristo lo incita, lo mueve, lo lleva. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros mismos. El orgullo, hermano, que pudiese haber en tu corazón, no hay mejor remedio, no hay mejor antídoto para él que el santo evangelio. El desánimo que experimentas, no hay mejor antídoto que el evangelio. La apatía que muestras ante el servicio del Señor, no hay mejor antídoto que el evangelio. El menosprecio a la iglesia o los hermanos, no hay mejor antídoto que el evangelio. ¿Cuál es tu necesidad esta mañana? Solo el evangelio. Hermano, ¿te ves falto? ¿Te ves falto ante el Señor? Sabes, mira hermano, por favor, yo sé que todos somos faltos. Y vas a decir, es que nunca llegaremos a la meta. Yo lo sé. Pero tu desempeño en tu vida cristiana ha venido de mal en peor. ¿Sabes? Necesitas el evangelio. Necesitas el evangelio. Yo espero que aunque profundicemos en la doctrina, que aunque avancemos en nuestro entendimiento, que aunque afilemos nuestra teología, estas mismas palabras que salieron de la boca de John Newton estén siempre en tu mente. Dice, mi memoria casi se ha perdido, pero aún recuerdo dos cosas. Hermano, si algo se te va a olvidar, que sea todo lo demás, menos estas dos cosas. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermano, yo espero que esta iglesia sea alentada a moverse. Y si crees que estás haciendo mucho en la iglesia, espero que veas que siervos inútiles somos cuando hacemos lo que debemos hacer y ni hacemos lo que debemos hacer. La clara ilustración del evangelio. Mira cómo dice el versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dijo David, el rey David, ya no más uno que fue perseguido y en diferentes tribulaciones y angustias. Ahora habla el rey David, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene el poder, aquel que tiene señorío, aquel que ha crecido en victoria, aquel que ha expandido sus territorios. Escucha cómo
en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, describen el desempeño de David. Dice así: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. El rey David, habiendo sido perseguido, ahora tiene autoridad sobre todas las tierras. Es Señor de la tierra. Y hay algo que quiero que notes con exactitud. David tiene que preguntar si hay alguien necesitado. El rey no se inmuta ante lo que afuera sucede. Él es rey satisfecho. Él se encuentra satisfecho con su imperio. Él no se encuentra ansioso buscando los nombres de aquellos que están necesitados, sino que según su beneplácito quiere hacer bien. Nada le mueve a hacerlo, es simplemente su voluntad. Nada externo lo empuja. Él está en su reino. Él se encuentra gozando de todas las conquistas que ha obtenido. Él es el rey. Mefiboset, aquel que recibirá misericordia, no obliga a David a hacerle bien. Quizá David ni conocía de él. O si conocía, no sabía de su estado. Tiene que preguntar si hay alguien vivo. No recuerda y dice: oh, mi conciencia no me deja tranquilo. Busquen por favor a Mefiboset. Él dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Seguiría siendo igual de rey, igual de poderoso, igual de majestuoso? Si hiciese o no hiciese bien, pero según mi beneplácito, he decidido buscar si alguno hubiese de la casa de Jonatán. Mira esto, hermano. A quien haga yo misericordia, a quien haga yo misericordia. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien me plazca hacerle bien? Ahora, David es una clara ilustración en este texto de Dios Padre. Dice el Salmo que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Según Romanos capítulo 9, Él ha hecho todas las cosas y su creación no le puede reclamar: ¿por qué me hiciste así? Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Él gobierna las aguas. Él manda que los montes exploten. Él creó todo de la nada. Él es Señor con su palabra. Todo se somete a su voluntad. Él tiene señorío. Hey, amigo, escucha esto. Él es Señor, no solo de los cristianos. Él es tu Señor, te guste o no. Y la evidencia de esto es que tú te podrás oponer al infierno, pero Él tiene autoridad y poder, aun cuando tú te rebelas, de enviarte ahí, sufrir, de hacerte sufrir. Debes entender eso. Él es Señor del infierno. Él es Rey de reyes en el infierno. Esa es la evidencia que es tu Señor, amigo. Aunque no te arrepientas, Él es tu Señor. Aunque no le adores, Él es tu Señor. Aunque no te inclines, Él te hará inclinar. Él sacará la vara de hierro y doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Debes entender eso.
El Señor, siendo David una ilustración, está satisfecho. Oh, hermano, recuerda eso. Dios no te salvó porque necesitase algo de ti. Es más, los ángeles cayeron y Él decidió no enviarles un Salvador. Y Él no se inmuta. Y Él sigue siendo misericordioso. Y Él sigue siendo amoroso. Y Él sigue siendo perfecto. Es por eso que Agustín le llamó el sumo bonum, supremo bien. Dios no tuvo misericordia de los hombres porque le faltaba algo en Él para completarse a ser un verdadero Dios. Eso es herejía. Dios es Dios de la eternidad hasta la eternidad. ¿Has escuchado esta frase? Que cuando Jesús estaba en la cruz, Él demostró que prefería estar ahí colgado que estar una eternidad sin ti. Pues si la has escuchado o no la has escuchado, quiero que sepas que eso es herejía. Clara herejía. Él no estaba colgado porque prefería estar una eternidad, porque no quería estar una eternidad sin ti, como si algo le faltase, como si gozo no le sobrase. No. Debes entender que Él es fuente de vida. En Él hay plenitud de gozo. Dios no, hermano, no le estás haciendo un favor a Dios por ser pecador y entonces Él te salva. No, no. Es su soberana voluntad. Él está satisfecho en su reino, en la Santa Trinidad. El uno glorifica, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. El Espíritu se mueve entre ellos y hay pleno amor, pleno deleite, plena satisfacción, plena glorificación. Nada le faltaba. Él es fuente de gozo, plenitud de vida. Y aunque tú y yo hubiésemos o no hubiésemos existido, nada agregaríamos a su ser. Eso debes entender, hermano. Eso te debe humillar. Eso me debe humillar. El entender. Lo he dicho y me encanta decirlo y lo voy a volver a decir. El entender que no nos necesita, hermano. En verdad no te necesita y no me necesita. Es más, no necesita al hombre más teólogo de esta historia. Es más, gracias a Dios por Calvino y gracias a Dios por los eruditos de los tiempos pasados. Pero debes saber algo, Dios no los necesita. Hermano, si sirves o no sirves a la iglesia, el beneficiado eres tú o el afectado eres tú. Porque no hay verdadera vida espiritual, a menos que haya una verdadera entrega a la iglesia del Señor. Debes saberlo. Quizá te vas a enojar y otra vez vas a cerrar tu corazón y otra vez vas a exhortar de la iglesia. Pues está bien, enójate, no importa. Debes entender algo. Él es Señor y está satisfecho consigo mismo. Y no agregas nada ni quitas nada a Él cuando entras al servicio a Él. Dice el texto, versículo 1, a quien haga yo misericordia, una condescendencia voluntaria de David, una condescendencia no obligada, sino él mismo entregándose a alguien necesitado.
La palabra misericordia puede ser traducida del hebreo también como gracia. Gracia real, gracia dada de parte del Rey. Hermanos, yo sé que todos empezamos nuestra vida cristiana entendiendo que aún el servicio es un privilegio, pero parece que después creemos que el servicio es algo en el cual favorezco a Dios. Hermano, Él es inmutable, el inmutable gran yo soy. Dice, ahora quiero que por un momento meditemos a quién buscó David hacerle un favor. En primer lugar, dice en el versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Alguien de la casa de Saúl. Si tú ves el versículo 1, dice que por amor a Jonatán, pero ahora David intercambia la palabra el nombre Jonatán por Saúl y dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Una manifestación de lo que este hombre que será beneficiado es. ¿Quién es Saúl? Ciertamente fue un rey. Sin embargo, ahora no es más que un recuerdo de uno que se enemistó contra el que ahora es rey de la nación. Ciertamente en un momento algo tenía de significado decir ser hijo de Saúl, ser llamado descendiente de él. Sin embargo, ahora no tiene significado positivo, sino todo negativo. Piensa en esto. Saúl fue uno que menospreció al rey. No podía escuchar aquella canción de Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. La presencia de David le generaba aborrecimiento, los celos lo consumían, despreciado era David a sus ojos. Pero ahora David es el rey. Y David está buscando a un hijo de Saúl, un descendiente de aquellos que menospreciaron al rey. Un descendiente de uno que menospreció al rey. Pero hermanos, no estoy describiendo a ningunos otros, sino a nosotros. Mira lo que dice la Biblia acerca de tu corazón y mi corazón para con Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Unos que no encuentran deleite, que no encuentran satisfacción, que les es molesta la presencia de Dios. Y dice además en el versículo 32 de Romanos capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esa es la descripción de un no cristiano y de nosotros, hermanos, antes de llegar al conocimiento del Señor, aborrecedores de Dios. Pero quiero que notes este texto. El no cristiano es uno que no solo se deleita al pecar, sino se deleita cuando alguien peca con él. Oh, dime tus mandamientos, preguntarás. ¿El hombre desea obedecer a Dios? ¿El hombre sin Cristo desea obedecer a Dios? ¿Desea conocer su voluntad?
Sí, dice, oh Dios, dime tu voluntad porque quiero deshonrarte. Dime tu voluntad porque quiero desobedecerte. Dime tu voluntad porque quiero quebrantar los mandamientos. Quiero ver tu rostro enfurecido. Quiero ver tu rostro molesto. Me juntaré con los que las practican y me gozaré en ese momento. Hermano, lo creas o no, es nuestra descripción. Lo creas o no, ya sea que lo hicieses conscientemente o no, es lo que la Biblia dice del hombre, aborrece. Hermano, es normal que el hombre sienta aborrecimiento a ciertas cosas, pero debes saber que el hombre aborrecía a Dios. Pero no solo Mefiboset es uno que menospreciaba al rey por la sangre que en él habitaba por causa de Saúl, sino uno Saúl fue uno que persiguió al rey. Ahora hay verdaderos problemas con Mefiboset. Saúl, dice el texto, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Saúl fue uno que adquirió una deuda para con David. David le perdonó la vida porque en ese momento Saúl era el rey, pero ahora David es el rey. Pero ahora David tiene autoridad, pero ahora David es el Señor de las tierras y puede llamar a sus descendientes para en uno a uno atravesarlos, para en uno a uno vengarlos, hacer justicia por causa de la deuda que su padre adquirió. Mira cómo dice el Catecismo Menor, en la pregunta 17, ¿en qué estado la caída colocó a la humanidad? La caída trajo a la humanidad a un estado de pecado y miseria. Ve conmigo Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el cristiano no solo fue un menospreciador de Dios, no solo rechazaba a Dios y en él no encontraba deleite, sino es uno que aunque tiene sangre real, la sangre que posee está endeudada. ¿Puedes ver, hermano, la relación? David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl. La casa de Saúl no contrajo sino deudas. Era justo, hermanos, era justo si David lo atravesaba. Una lanza y lo atravesaba, era justo. Era el rey. ¿Quién podía levantarse contra el rey? Rey que había sido ordenado de parte de Dios de exterminar a todos los que se oponían a su reinado, porque el reinado de David representaba el reinado de Dios mismo en la tierra. Así que si algún peligro aún observaba David en su reino, Mefiboset, aquel que posee la sangre de Saúl, aquel que se encuentra en deuda, lo exterminaré. No quiero riesgos, lo atravesaré. He sido mandado por parte de Dios, tengo autoridad en mi reino, puedo exterminarlo. Podemos ver quién es Mefiboset. Ahora, Mefiboset, no crean que estaba llorando según la condición del hombre. No es que el hombre esté llorando y diga, oh, cuánto quisiera yo estar cerca de Dios, pero tengo deudas. No, recuerda, el hombre aborrece a Dios. Y cuando se entera que tiene que estar lejos del Dios, él se goza. Con tal que la palabra santidad no esté cerca de su vocabulario o su mente, el hombre está contento con lo que tiene.
en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? La pérdida de la comunión con Dios. Mefiboset perdió comunión con David. Está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida, sujetos a la muerte misma y a la pena del infierno. Hermanos, hay una palabra que describe bien a Mefiboset y describe bien al hombre. Miserable. 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 Esa es una buena descripción de nosotros, hermano. ¿Y quién eres? Un miserable, aborrecedor de Dios. Y aparte he acarreado maldición y estoy expuesto a toda la miseria de esta vida y a la ira de Dios eternamente. Sí, hermano, hoy quiero subir vuestro ánimo. Miserables somos. Es por eso que esas iglesias falsas fallan tanto. La iglesia no es para subir el ánimo y tener pláticas motivacionales para que tu próximo año sea mejor. Sí, 10 maneras para que tu próximo año sea mejor. Recuerda lo bueno que eres. No. Quiero que recuerdes algo y que yo recuerde algo siempre, que somos miserables. Miserables. Pero parece fuerte la descripción que llevamos de Mefiboset, pero la verdad apenas empieza. Mira lo que se dice de él en el versículo 3. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, inútil de hacer algo por sí mismo. Cuando Mefiboset se enterara, David te busca, David quiere que te presentes ante su reino. David era inútil para correr, David era inútil de defenderse, no podía agarrar una lanza, no podía agarrar su espada, no podía ponerse a pelear, estaba lisiado de los pies, inútil de hacer algo por sí mismo, inútil de defenderse. Esa es otra buena palabra. ¿Quiénes somos? Inútiles miserables. Hermanos, ¿qué puede hacer un hombre endeudado, lisiado de los pies? Podría decirle a David, David, aún tengo una porción de tierra, la sembraré y te la otorgaré como tributo para absorber la deuda que mi padre contrajo para contigo. No podía hacer nada. No, hermanos, no podía correr. Eso debes saber, amigo. Yo sé que este evangelio ofende. Es el verdadero evangelio. El evangelio, ¿sabes qué declara la cruz de Cristo? ¿Sabes qué enseña la cruz de Cristo? Que los hombres son tan inútiles de hacer algo para con Dios, que el Hijo del Hombre vino para hacer lo que ellos no lograban hacer. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. Y si te ofendes, está causando su efecto que desea. Al Señor no le importaba que se ofendiese. Se dice que Mefiboset dice así cuando adquiere su estado. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó
mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre, Mefiboset. ¿Sabes? No solo aborrece al rey, no solo tiene una deuda contra el rey, sino que es inútil, lisiado de los pies, incapaz. Eso dice la Biblia acerca del cristiano, que él no puede hacer nada para consigo mismo, que no puede prepararse, que se encontraban muertos, hermanos. ¿Sabes? Creo que Pablo es más agresivo que el libro de Samuel, porque Pablo dice que no estábamos lisiados simplemente, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto para sí mismo? Aunque alguien más le pusiese flores, lo único que ese cuerpo corrupto hará a las flores será contaminarlo. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. La corrupción que hay en ti no es a causa del mundo exterior, es a causa de la maldad que habita en tu corazón. Incapaces de buscar a Dios. Mira cómo dice, escucha esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así que este pobre hombre, este miserable hombre, no solo tiene deudas, sino que está incapacitado de pagarlas. Está lisiado. Hermanos, este hombre es un inútil. Ahora, hay algo aún más. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El lugar de su habitación, Lodebar, significa literalmente en el hebreo, no pastura, sin pastura. Así que, aunque es lisiado, no se encuentra en una buena vegetación donde los frutos caen y él puede salir diario y cosechar simplemente arrastrando su cuerpo para obtener los frutos que la tierra da. No, el lugar de su habitación es uno desierto, está en sequedad, no hay pastura, no es apto para alimentar ganado, no es apto para sembrar, es un lugar duro para que el sustento salga. Árido. Al contrario de David. David en plena satisfacción. David en pleno gozo. David con todo tipo de manjar a la mesa. Con todo tipo de buffet. Pero Mefiboset, incapaz de sembrar. Y aunque pudiese, la tierra está maldita. Así que si no te arrepientes, esta mañana estamos echando agua a tierra maldita. Mira, si crees que te salvarás, o si crees que ayudarás a Dios viniendo un poquito a la religión, el agua que se echa, dice Hebreos, que la misma agua que hace sacar frutos hace crecer los abrojos, espinos y abrojos. Debes arrepentirte, porque el escuchar vez tras vez, una vez más y más,
el Evangelio no trae sobre ti sino más y más maldición. Tú dirás, me irá mejor en el infierno. No he sido tan bueno gracias a la religión que mis padres me han puesto. No he sido un poco moral, he leído mi Biblia, amigo, te irá peor. Porque aquellos que recibieron más luz del Evangelio y con más claridad rechazaron el Evangelio, tienen más culpa contra el Evangelio. Porque han rechazado la preciosa sangre que fue derramada. Debes arrepentirte, debes arrepentirte. Pero hay una cosa más. Ve el versículo 7. Dice David, no tengas temor. Este hombre se encuentra en un temor. Hermanos, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Escucharon una voz y dice, y tuve temor. No sé si Mefiboset se encontraba temeroso de cómo alimentar su familia, se encontraba temeroso de si el sustento llegaría mañana, pero de algo estamos seguros. Cuando escuchó la voz del rey, temió, se escondió. La misma reacción que tuvo Adán al escuchar la voz que se paseaba en el jardín. Él se escondió, él se refugió en algo que no podía protegerle. Y para agregar algo más, dice en el versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras. Así que se encontraba desterrado, sin tierras, sin las riquezas que alguna vez Saúl poseía. ¿Qué pasó en el huerto en Edén? Aquel jardín precioso que por gracia gobernaba a Adán y Eva, Adán siendo la cabeza. Al encontrar pecado en el hombre, ¿qué pasó? Fueron desterrados. La tierra que una vez gozaron, que una vez poseyeron, ahora se encuentra deshabitada por los que la habían heredado. En resumen, ¿qué esperamos de este hombre? Y este versículo 8 resume la manera en la cual Mefiboset se veía a sí mismo. Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso resume las otras características. Un perro en esos tiempos no solo eran despreciados, eran alejados de las ciudades, eran menospreciados. Los perros no es la cultura que hoy hay entre nosotros de tenerlos cuidados, de alimentarlos, de protegerlos. No, los perros eran despreciados en este tiempo. Pero escucha esto, no solo dice Mefiboset que es un perro, sino dice que es uno muerto. Si un perro normal es despreciado simplemente por ser perro, ¿qué harán con el perro muerto? Dice David, no solo soy despreciable, soy en extremo despreciable. Para ponerlo en nuestro lenguaje del siglo XXI, quizá una rata muerta sería. Las ratas, pues casi ratas de alcantarilla, casi a nadie nos gustan. Bueno, rata, pero muerta. Hermanos, esa es la condición del corazón del hombre. Amigo, no he hecho otra cosa sino describir tu condición.
Hermano, no he hecho otra cosa que describir nuestra condición antes de llegar a Cristo. Yo te digo algo, amigo, la diferencia no está en lo que somos, por lo cual iremos al cielo. Ambos, todos los que estamos en este lugar, todos los que han pisado esta tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, es caracterizado por ser un perro muerto. La diferencia no está en lo que es una persona u otra en esencia. Todos somos estos perros muertos. Así que, hermano, piensa, si tú estuvieses en esta posición, ¿qué es lo que un descendiente de uno que menospreció al rey, que tiene deudas con la justicia del rey, que se encuentra lisiado de sus pies, o sea, inútil e incapaz de defenderse, huir o pagar su deuda, habitante en la sequedad, temeroso en su carácter, temeroso y cobarde, sin tierras, perro muerto? ¿Qué es lo que este hombre puede esperar de parte del Rey majestuoso, lleno de gloria, lleno de sumo bien, lleno de deleite, satisfecho? Hermanos, David está satisfecho. David ve a este hombre y dice, es lo mínimo que merece. Y es más, lo atravesaré. Pero dice David que iba a mostrar la gracia de Dios. Mira el versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Versículo 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Mefiboset, su nombre mismo significa cosa vergonzosa en hebreo. Mefiboset es sinónimo a decir cosa vergonzosa. Pero unas palabras impactan el palacio de David. Busquen al hijo de mi enemigo, que haré misericordia con él, que manifestaré mi gracia para con él, que manifestaré mi bondad para con él. Amigo, ¿te ves así? ¿Te ves a ti así, como hemos descrito? Todo cristiano tuvo que verse así, como estamos describiendo. Porque mira la reacción de este hombre cuando es llamado. Versículo 5. Versículo 6, perdón. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. El corazón de un hombre es tan perverso y tan orgulloso que aún estando en esa condición y siendo traído por la escolta del rey, se hubiese atrevido a gritar, ¿y para qué me quieres? ¿No es verdad? El corazón del hombre es tan orgulloso que aún en estos momentos no querría perder su gran orgullo. ¿Y qué? ¿A qué me traes, David? Mátame ahora por tu culpa. Mi padre perdió el reino y tú eres el culpable de mi condición. ¿No es verdad que la reacción de muchos será esta ante el Señor? Pero el cristiano se postra. Hermanos, Mefiboset sabe que está inútil,
sabe que tiene deudas, él simplemente se pone a la merced del rey y dice, lo que te plazca está bien. Se postra sobre su rostro, se tira totalmente, se humilla delante del rey, le hace reverencia y dice, tú eres rey, tú eres Señor, lo que bien te plazca, Señor. Oh, si hicieses justicia, oh, si mandases a uno de tu guardia que ahorita mismo decapitase mi ser, oh, tú eres el Señor. Hermanos, medita que aunque el Señor, que aunque te acercases al Señor y dijese, y tú piensas que no quiere tener misericordia de ti, el cristiano llega a decir, oh, aunque el infierno fuese mi hogar, tú eres Señor, tú eres Rey. Oh, aunque gastase mis bienes, aunque desgastase mi cuerpo en la predicación del Evangelio, aunque mi dinero, mis fuerzas, mi trabajo, mi mente, la totalidad de mi ser fuesen desgastados para ti, oh, digno serías, justo serías, Señor, si me enviases al infierno. Oh, pero escucha estas palabras de esperanza. El rey alza la voz en la corte. Cuando éste se acerca, se inclina, se postra, el silencio gobierna. ¿Qué hará David con este endeudado? ¿Qué hará David con este hombre maldito? ¿Qué hará David con este hombre inútil? ¿Qué hará este David, este rey? Y escuchen las palabras que salen de su boca. Versículo 7. No tengas temor. No tengas temor. No le dice Mefiboset, no tienes por qué temer. O no tienes razón por qué temer. No. Si tiene razón por qué temer, si tiene razón por la cual inclinarse, si tiene razón por la cual humillarse, si tiene razón por la cual hablar con tanto temor, por la cual hacer reverencia, si tiene razón por la cual estar temblando ante el rey, si tiene razón, pero el rey dice, no temas. Oh, yo tengo autoridad y todo lo que temes, yo lo detengo, yo lo ordeno, yo lo comando. Y te digo, no temas, ten paz. Gracia y paz a vosotros. Hermanos, cuando leas esas palabras del apóstol Pablo, son más profundas que un simple saludo cordial. Es esta enseñanza. Mefiboset, gracia y paz. El hombre no debe vivir en paz, no debe vivir con confianza, a menos que Dios le diga, no temas. Lo mismo que dijo a sus discípulos al entrar, una vez resucitado, y dice, paz a vosotros. No teman lo que les puede hacer el hombre, dice el Señor. Hermano, no olvides esto. No olvides que eres y que soy un gran pecador. Pero si solo no olvidas eso, estarás en temor. Tienes que recordar que Él es un gran Salvador. Versículo 7. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia.
no tengas temor. Ahora no dice, porque Mefiboset, eres tan bueno de corazón, no, porque yo, una vez más, la voluntad de David, eso debemos entender. Dios no vio en el hombre algo bueno por lo cual fuese movido a hacerles misericordia. Fue por su puro beneplácito, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros. Simplemente por su santa voluntad. Hermanos, simplemente por la voluntad de Dios no fuiste un faraón al cual Dios decida quitar su gracia para que su corazón se haga duro y se rebele contra Dios y haga incrementar la ira que recibirá en el día del castigo. Eso es lo que dice en Tesalonicenses, no vayan ahí, pero es lo que dice Pablo cuando les cuenta a los de Tesalónica que fueron estorbados para ir a visitarlos, pero después dice el apóstol, pero Dios lo permitió para que llenen la medida de su ira. ¿Por qué? Dios permitió que los de Tesalónica, que Pablo no fuese a Tesalónica. Un propósito fue que los judíos incrementasen ira para el día de la ira. ¿Sabes por qué no eres uno endurecido? Por la voluntad de Dios. Hermano, mi deseo, yo sé que ustedes conocen el Evangelio, pero mi deseo es presentarlo de otra manera. Sí, para que se gocen en este momento, pero para que vuestras vidas, hermanos, sean encendidas en el amor del Señor. De nada sirve que nos deleitemos, o bueno, sí sirve, pero no es el propósito final que nos deleitemos al escuchar el Evangelio aquí, sino que nuestras vidas sean transformadas por el Evangelio. Una vez más tengo que decir lo que he dicho en otros sermones. Si sus vidas no cambian, ha fallado la predicación por más organizada que esté, etc. Hemos visto la reacción de Mefiboset. Tiene temor, se humilla ante el rey, pero hay algo más que recalcar. Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Mefiboset no dice al rey, oh, ¿cuánto te tardaste, oh rey? Oh, ¿por qué no hiciste esto antes, cuando veías mi condición caída? No, él dice, oh, ¿quién soy yo? Si te arrepientes de hacerme bien, oh Dios, es correcto, porque recuerda, oh rey, que quién soy yo, sino un perro muerto. Considera bien. Quizá hubiese dicho, ¿quieres, oh rey, que me acerque más delante de mí para que consideres quién soy yo y veas si en verdad quieres hacer misericordia? Hey, David, soy hijo de Saúl. Mira, estoy lisiado. Mira, me he endeudado. ¿Quién soy yo, oh David? Hermano, que esto no se pierda en nuestros corazones. Que no se pierda que hombres indignos han recibido misericordia. Que nunca perdamos esta actitud. Y ahorita voy a comprobar que no solo es la actitud que debe haber en un cristiano en su corazón al nacer, sino que debe continuar siendo la regla. Debe continuar siendo la actitud. Dice R.C. Sproul, que cuando conocemos la gracia empezamos agradecidos, pero después empezamos a orar como si Dios nos debiese algo.
Y después vemos un privilegio. Oh, le estoy haciendo un gran favor a Dios al ser fiel en la oración. Oh, estoy haciendo un gran privilegio a Dios al servir su iglesia. Oh, cuán ayudado es Dios por mí al predicar el evangelio. Hermano, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Era misericordia que Adán recibiese comunión con Dios? Aún antes de caer. Piensa en esto, hermano. Antes de caer, ¿era una manifestación de la misericordia de Dios que tuviese comunión con Adán, siendo Adán hombre sin pecado? ¿Dios manifestaba ahí su misericordia? Sí. Y aún la criatura en estado de inocencia, justicia y santidad es merecedora de la presencia de Dios. Hermanos, David no estaba teniendo comunión con un igual. David no se juntó con el rey de Babilonia y dijo, vamos a compartir, tú y yo somos iguales. David está teniendo misericordia. Hermanos, creo que no alcanzamos ninguno de nosotros a ver esto correctamente a causa que las imágenes de realeza no son algo de nuestros días o de nuestro país tan claro, pero quiero que contemplen al rey teniendo comunión con un perro muerto. Ahora, ve el versículo 1, por favor. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Miren, David pregunta si hay uno que haga misericordia de la casa de Saúl. El siervo responde, sí, hay uno de la casa de Jonatán. Es lo mismo, pero quiere recalcar la unión que tendrá Mefiboset o los beneficios que recibirá Mefiboset por causa de Jonatán. Ahora vean el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. La gran causa por la cual los perros muertos reciben misericordia de parte de Dios, no es ninguna otra, sino por amor al Señor Jesucristo. Mira el pacto que se hace en la casa David entre Jonatán, primero de Samuel, capítulo 20. Se hace un pacto. Primero de Samuel 20, 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Jonatán pacta con David y dice, David, yo sé que tú eres el rey elegido ahora de parte de Dios. Sé que tú eres el que será respaldado. Tus victorias serán manifiestas. Y cuando tus enemigos sean cortados, por favor, no olvides la casa de Jonatán. Hermanos, si hay una causa por la cual hemos recibido misericordia.
Ve a Tito. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Los pactos con Adán es siendo el rey con el peón, pero el texto griego en este texto usa una palabra para describir que en este pacto del cual habla Tito 1:2 no ha sido hecho con iguales. No ha sido hecho con desiguales, un rey con un peón, sino con iguales. Escucha este texto. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Escucha esto. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira esto, hermano. El pueblo de Israel goza la victoria que David obtiene. David, siendo el próximo rey, obtiene victoria contra los filisteos. Y el pueblo temeroso goza de esa victoria. Mefiboset, siendo indigno de la presencia de Dios y acarreando maldición sobre maldición delante del rey, recibe misericordia por amor de Jonatán, porque David había pactado con su amado amigo que haría misericordia y que no se olvidaría de su casa. La razón, no hay, hermanos, los méritos, la razón por la cual el cristiano ha recibido misericordia es por el pacto que Dios Padre y Dios Hijo efectuaron en la eternidad pasada, donde el Padre prometió a su Hijo una descendencia y su Hijo prometió adquirir esa descendencia para ellos. Hermanos, estamos plenamente seguros por el pacto. Mira, hermano, gózate en las bendiciones del Evangelio. Estamos tan seguros que habitaremos a la presencia del Rey eternamente, porque juró Jehová y no se arrepentirá, que Jesucristo es sacerdote, es intercesor de su pueblo para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre, sacerdote eterno, inmutable, no hay más necesidad de sacerdotes, es el único sacerdote, es el verdadero sacerdote. Habiendo descrito el Evangelio, no hemos explicado la bendición. ¿Cuál es, hermano? ¿Has pensado en cuál es la mayor bendición del Evangelio? ¿Cuál es la mayor bendición que recibimos en el Evangelio? ¿Vida eterna? Sí es una bendición. Mira esto. Versículo 9 al versículo 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Bendiciones, ¿verdad? No tenía tierra y ahora es poseedor de grandes tierras. Sí, esos son bendiciones.
Versículo 10, tú pues le labrarás la tierra más bendiciones. No solo tiene tierra, pero a causa de que es incapaz, tiene muchos hacendados. Tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sirba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Hermanos, esta tarde no solo quiero que tengamos en claros la ilustración del Evangelio, que el rey satisfecho tiene misericordia de hombres miserables, pero he aquí la bendición de bendiciones del Evangelio. Comerá siempre a mi mesa, versículo 10. Versículo 11, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Oh, no se olvide Jerusalén. Jerusalén, verán a un hombre caminar entre vosotros, del cual el rey ha tenido misericordia. ¿Y quién es? El lisiado de los pies, el hijo de Saúl, endeudado. Voy a comprobar que esa fue la verdadera bendición para Mefiboset. Vea 2 Samuel, capítulo 16. 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, David dice a Siba, ¿qué es esto? Y Siba le respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Hermanos, ¿cómo está haciendo ver Siba a Mefiboset? Uno, interesado en los bienes que recibió, en los bienes físicos que recibió, ¿no es verdad? Dice, ¿dónde está Mefiboset? Se quedó porque está esperando que ya lo vas a restaurar. Alguien se metió al reino de David. David tuvo que huir, regresa y al encuentro no sale Mefiboset, sale Siba, el siervo. Y Siba dice, no está aquí Mefiboset porque se quedó esperando, porque tiene ansias de que regreses para que le regreses todas sus tierras que poseía. Eso nos haría pensar del Evangelio, que lo bonito del Evangelio son los bienes que recibimos. Pero es una falsa ilustración tanto de Mefiboset como del verdadero beneficio del Evangelio. Vea 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. También Mefiboset,
hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. O sea, parece que sí quería verlo, quizá quería recibir ya su tierra. No había lavado sus pies, o sea, salió con urgencia. Ni había cortado su barba, no se arregló. Él quería ver al rey, le urgía a la tierra seguramente, según Siba. Ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea que parecía que estaba sufriendo, al contrario que decía Siba, parecía que sufría por la ausencia del rey. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Recuerden, a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Escuchen a David. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: hermanos, ¿qué hubiésemos hecho muchos de nosotros? ¿Por qué, David? Eso es injusto. Oye, él me engañó. Yo iba a ir, yo le dije que me pusiese el asno preparado para ir a recibirte. Es injusto, tú no me estás creyendo, tú estás siendo desleal a tu palabra. Muchos hubiésemos reclamado eso. Pero vean, hermanos, vean la palabra de Mefiboset. Versículo 30. Deja que él las tome todas, porque pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Oh, que son comparadas, rey David, las bendiciones de la tierra comparados con tu presencia. Tú eres el que ha tenido misericordia de mí. ¿Qué son esos beneficios materiales si ahora has vuelto en paz a tu reino? Y habitaré en tu casa y comeré en tu casa y gozaré de tu presencia y disfrutaré de tu presencia. ¿Qué es todos esos bienes materiales comparados con que tú has regresado en paz y tu pueblo y tu siervo comerá a tu mesa? ¡Oh, que se las quede todas! He aquí la verdadera bendición del Evangelio. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Esta es la bendición del Evangelio, que Dios mismo, Dios mismo. Hermanos, no solo David empieza humillado, tirándose al piso, teniendo temor, diciendo que recapacite David en tener misericordia de él. Él continúa sabiendo quién es. No se le ha olvidado. No se ha subido a un tabique por algunos dones que ha recibido, por algunas cosas materiales que ha recibido, por la entrega que ha tenido. No se le ha olvidado que él ha recibido misericordia. Versículo 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Oh, ¿qué puedo reclamarte yo? La casa de mi padre era digna de muerte.
delante de mi Señor el Rey, y tú pusiste a tu siervo. Hermanos, nota esto. ¿Cuál es la máxima bendición que Mefiboset recuerda? Y tú pusiste a tus siervos entre tus convidados. O sea, entre los que participan a tu mesa. Oh, ¿qué puedo pedir? Oh, que se las lleve todas, Siba. Yo comeré a tu mesa. Oh, que se las quede él. Oh, los reinos no importan. Oh, aunque hubiese heredado el castillo entero, mejor sería tu presencia en una casa deshabitada, sin siervos, que el castillo entero sin tu presencia. Hermanos, la vida eterna significa algo, simplemente porque Dios es el que habita en ella. No hay más. ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? ¿Estás apático? ¿Estás medio dormido en tu cristianismo? Yo te digo que el amor de Cristo te constriña, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. En resumen, hombres de la descendencia de Adán, uno que en un tiempo fue rey de Edén, ahora son menospreciadores de Dios, endeudados ante Dios por quebrantar su ley, no solo una vez en Adán, siendo la sangre de Adán, sino quebrantando día con día y aborreciendo la presencia de Dios en cada momento, lisiado de los pies, inútiles de hacer buenas obras para con Dios, inútiles de ayudarse, inútiles de prepararse para su salvación, inútiles de ir de la justicia de Dios, inútiles para agradar a Dios, inútiles para satisfacer la santa justicia de Dios. Hombres en llanuras, hombres en lugares sin pastura, en plena amargura, en pleno temor, sin tierra, sin posesión, la única posesión siendo la ira que será revelada en la eternidad. Esos hombres ahora comen a la mesa del Rey. Hermano, 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 hermano. Este es el Evangelio. Que ratas muertas comen a la mesa, son convidados a la mesa del Rey. Si esto no te anima, o eres un idólatra de otras cosas que no es Dios, o no conoces el Evangelio. Amigo, yo sé que quizá te has enojado con la predicación, que dices que el hombre no está tan mal como es. Si es así, te ruego que medites en la ley de Dios para que veas que eres tan malo como hemos dicho que eres. Y si tú ves, y si tú, amigo, te sientes miserable, está bien, eso eres. Pero corre al que a miserables convida a su mesa. Corre a Él. Humíllate a Él, póstrate ante Él. Él puede tener misericordia porque su Hijo llevó nuestra miseria. Cristo sufrió nuestro infierno. Y ahora puede tener misericordia de ti. Y hermano, medita el Evangelio y que un fuego se encienda en tu corazón. Y no olvides, como el apóstol nunca olvidó, que si tienes algo, dones espirituales, entrega espiritual, si lo recibiste fue por gracia. Y hermano apático, yo no estoy hablando a nadie aquí específico, pero sé que es probable que en la iglesia haya apatía en tu corazón. Quizá no la demuestras, pero quizá hay. Te digo, gózate con el Evangelio y ve que jamás podrás
más bien, y considera que un privilegio es servir en los negocios de tu Señor. Amén.